Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Una vez más, juntos para poder estudiar la palabra de Dios. La idea es esa de juntarnos, como dice el gobierno, ¿verdad? Y poder estar también por esta vía internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, pero poder predicar la palabra de Dios. Y para eso estamos. Dios nos eligió para eso, para predicar la palabra de Dios. Y antes de comenzar del estudio bíblico de Romanos, vamos a orar. Agradecido, Señor Dios, Padre amado, por este privilegio, Señor amado, de conocerte. El privilegio de poder decirte Padre, el poder de ver tu palabra y poder estar, Señor Dios, viendo tus secretos revelados hacia tus hijos, para que tus hijos los estén dando a conocer a este mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Pero Padre, gracias, porque yo estaba ahí también antes y tú, oh Dios, me has rescatado de ese lugar. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes, tu palabra. Y Señor amado, que en esta tarde, Señor, sea tu palabra predicada, no pensamientos de hombres, no, Señor, lo que yo pienso ni lo que yo quiero, sino, Padre, que sea tu palabra. Y, Padre, que haga la obra en mi vida, en la vida de mis hermanos y aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Padre, tú le des la posibilidad de ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, agradecer por los hermanos que me dieron un rinconcito para poder predicar la palabra de Dios, ya que no tenemos lugar para predicar, pero bueno, Dios siempre provee. Lo bueno eso de tener un Dios, ¿verdad?, que siempre provee para sus hijos y abre puertas para que la palabra de Dios sea y siga siendo predicada. Y la lectura de hoy va a ser Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quien, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino también se complacen con los que las practican. Bueno, una vez más, ¿verdad?, mirando el abandono de Dios sobre este mundo, y este mundo volcado a todo lo que es en contra de Dios. Este mundo es contra de Dios. Y bueno, entonces, ¿por qué Dios abandona este mundo? Porque este mundo abandonó a Dios en primer lugar. Y bueno, pero no es que tampoco Dios te dejó el mundo de lado. Dios es justicia, pero también es misericordia. Con una mano tiene la ira de Dios, pero con otra mano te está diciendo: ven, pecador, arrepiéntete, cree en el Evangelio y vas a ser salvo. La ira de Dios es cuando una persona muere, una persona que no tiene a Cristo va al infierno. ¿Por qué? Porque esa persona desechó al Hijo de Dios. Y bueno, pero bueno, hay un remanente, siempre digo lo mismo. Vemos el mundo, la Biblia, Romanos, está escrito en una iglesia que está siendo perseguida por Roma, por el gobierno romano, y en aquel entonces ya había estos pecados, ¿verdad?, que ya Pablo le está diciendo a los romanos: miren lo que está pasando en el mundo afuera, fuera lo que está pasando, miren. Entonces, hoy en día Dios nos está diciendo a nosotros, a sus hijos: miren lo que está pasando en el mundo, miren. Y lo vemos. Y bueno, y muchas veces yo siempre digo, el mundo es sincero. ¿Por qué? Porque ellos demuestran lo que son. ¿Tá? Ellos demuestran que no quieren a Dios, lo demuestran. Ellos demuestran, como vimos en el versículo 29 que estábamos estudiando, que ellos están llenos de injusticia. Sí, no quieren justicia divina, quieren la justicia de los hombres. El mundo está lleno de fornicación, está lleno de perversidades, está lleno de avaricia, ¿verdad? Y así es el mundo. Pero bueno, hay un remanente que Dios escogió, que Jesús vino a morir por esas personas para salvarlas. ¿Para qué? Para ser diferente al mundo, para vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del mundo. Entonces, la idea es que la palabra de Dios, nosotros, sea esa espada que penetre, que me juzgue, que me lastime. Yo cada vez que entro a la palabra de Dios, muchas veces termino emocionado, llorando
ver mi pecado y mi maldad, lo malo que soy, lo perverso que soy, lo pecador que soy, y veo la santidad de Dios, y digo, Señor, qué lejos estoy yo de ser ese cristiano que tú quieres que yo sea. Y bueno, pero deseo ser cada vez mejor. ¿Cómo? Estudiando la Escritura, obedeciendo la Escritura, y obviamente aferrándome al versículo que dice que perfeccionó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El Señor va a hacer su perfección en mi vida. Yo simplemente tengo que colaborar estudiando la palabra de Dios. Entonces, el mundo está bajo el juicio de Dios. Pero bueno, la iglesia tiene que marchar diferente al mundo. Y es lamentable, ¿verdad? Ya en aquel entonces, como hemos visto en la iglesia de Efesios, habían falsos cristianos, falsos maestros que estaban enseñando doctrinas de hombres, pensamientos de hombres. Hoy en día está pasando lo mismo, en diferentes lados, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia se divide? ¿Por qué la iglesia se pelean los hermanos? ¿Por qué la iglesia se abre? ¿Por qué? Porque en el medio hay pecado, ¿verdad? Y el pecado hace eso. Entonces, tenemos que analizarnos. Empiezo yo por mí, ¿verdad? Bueno, ¿yo estoy colaborando para que la iglesia se una o estoy colaborando para que la iglesia se divida? ¿Lo que estoy haciendo yo ahora es edificante? ¿Trae frutos para la gloria de Dios? ¿O está trayendo división, maldad? Y eso es lo que nos toca hoy hablar en Romanos 1:29. Quedamos en avaricia, ¿verdad? Ahora hoy nos toca maldad. Y no creo que voy a salir de este versículo. Es tan profundo, cada palabra es tan profunda la palabra de Dios que me asombra, ¿no? Bien, dice la palabra de Dios que el mundo está lleno de maldad. Sí, lo demuestran con sus obras. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Bueno, el mundo demuestra su fruto. Está lleno de maldad, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Nosotros, como dije anteriormente, ¿qué fruto estamos dando? Oh, ya viniste a juzgar. Gustavo, me estás juzgando. No, yo no estoy para juzgar porque yo no soy juez. El que juzga es la palabra de Dios. Y si Dios te está hablando a ti, como me habla a mí, es porque ¿qué quieres? ¿Que te arrepientas? ¿Vuelvas a Cristo si eres un hijo de Dios? O si no eres un hijo de Dios, es para que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesús. Entonces, esto es tan sencilla la palabra de Dios. Es simplemente analizarnos, ver mi vida, a ver qué dice Dios. Tengo que cambiar esto. Estoy practicando esto y esto no es de Dios. Estoy haciendo mal. Es tan fácil. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Yo no soy perfecto, sino que busco la perfección en la palabra de Dios. Entonces, debemos tener cuidado, ¿verdad?, a no ser personas religiosas, a no estar llevando la maldad dentro de mi vida, dentro de mi casa y dentro de la iglesia. Entonces, tenemos que ser cristianos, como vimos en Efesios, los policías, que estamos pendientes de la maldad de mi vida, al confesar mis pecados, pelear contra los pecados de mi hogar y pelear los pecados dentro de la iglesia. Porque para eso estamos, para pelear contra el pecado. Ver el pecado como lo ve Dios. No podemos ver el pecado y decir, o la maldad que está pasando, y decir, ay, bueno, pero vamos a perdonarnos. Está todo bien. Vamos a olvidarnos y vamos a arrancar de nuevo. No, si hay pecado, primeramente hay que tratar ese pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado va a traer consecuencias. Y hoy en día las iglesias se cierran, las iglesias se van, cristianos que se van de la iglesia, ¿por qué? Porque está la maldad dentro de las iglesias. ¿Por qué los matrimonios se dividen? Porque hay pecado dentro de los matrimonios. ¿Por qué el hombre se separa de Dios? Porque hay pecado delante de Dios y el hombre. Entonces no hay una división. Entonces Dios no puede obrar cuando hay pecado, ¿verdad? Entonces el cristiano está pendiente de pelear contra el pecado, de su vida, de su hogar y donde se congrega, ¿verdad? Mateo 24. Vamos a seguir mirando la escritura. Mateo 24. Es lindo mirar las escrituras, ¿verdad? Y ver qué dice Dios de acuerdo a su voluntad. No mis pensamientos, ni lo que yo quiero, ni lo que yo hago, ni lo que hice, sino lo que dice la Biblia. Mateo 24, versículo 10 al 13. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por habérsela multiplicado la maldad
el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Por qué vemos decir, ay, no hay amor en la iglesia, no hay amor en mi vida? ¿Por qué? Porque hay maldad. La maldad es lo contrario al amor. Cuando el amor se enfría y no vivamos el amor hacia Dios, hacia su palabra, defender este libro bendito, es cuando entra la maldad y es donde la maldad divide. Mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. No dice, bueno, cuando tú aceptaste a Cristo, hiciste tal cosa en el año tanto, qué bueno, sos tan bueno, arrancaste tan bien. La Biblia dice que el que esté firme hasta el fin, el que esté luchando contra el pecado hasta el fin, el que esté mirando su vida, su limpieza espiritual todos los días hasta el fin. ¿Por qué? Porque viene Cristo a buscarme. Si viene Cristo a buscarme, estoy esperando a Cristo, ¿qué voy a estar haciendo? Limpiando mi vida, limpiando mi casa, para que quiero que mis hijos, mi familia se vayan, limpiando la iglesia, ¿para qué? Para que la iglesia todos juntos nos podamos ir. Es así la vida del cristiano. No, la vida del cristiano no es ir el domingo a la iglesia, sentarse y decir, oh, yo sirvo a Dios y entre la semana vivo como un mundano. No, la vida cristiana, el evangelio, es un cambio de actitud, un cambio de vida, es vivir el evangelio, no es simplemente saber 2 versículos, Cristo murió en la cruz por mí, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ya está, sé el evangelio, soy salvo, ya está. No, el evangelio es todos los días. La Biblia habla del evangelio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, vivamos este libro. Dios está buscando hombres y mujeres bíblicos, hombres y mujeres que lo amen, ¿verdad? Y cuando amamos a Dios, el Espíritu Santo, vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a pedir como conviene, porque vamos a estar guiados por el Espíritu Santo. Vamos a vivir en santidad, porque el Espíritu Santo va a estar guiando mi vida. Vamos a servir al Señor de acuerdo al Espíritu Santo, pero primeramente es Dios. Entonces debemos apartarnos de la maldad y debemos buscar el amor, ¿verdad?, de Dios, buscar y cumplir el primer gran mandamiento, que es amar al Señor tu Dios, ¿verdad?, con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo. Cuando hay amor de Dios en las personas, va a haber amor entre los hermanos. Cuando no hay yo no amo a Dios, no va a haber amor entre los hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Muchas veces, ¿a quién estamos imitando? Estamos imitando a Dios, su amor, amando a los hermanos, uniendo, tratando que la iglesia crezca a través de la palabra de Dios, o estamos desuniendo. Entonces, debemos imitar al Señor Jesús. Él nos dio ejemplo cómo vivir, y ese es nuestro ejemplo, no son los hombres, no es una religión, es el Señor. Entonces, Lucas capítulo 11, seguimos viendo lo que dice la palabra, versículo 38 al 40. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis los de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad, necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Bueno, esta gente, los religiosos que había en aquel entonces, estaban más preocupados por lo de afuera, para aparentar ser mejores religiosos, y no se preocupaban por lo de adentro. El cristiano, el Hijo de Dios, se preocupa por lo de adentro, ¿verdad? Y lo que tiene adentro va a reflejar afuera. No es usar la corbata mejor, no es usar la pollera más larga, el más cristiano, sino lo que tenemos dentro. Lo que tenemos dentro es lo que vale de la persona, no lo es lo de afuera. Y los religiosos de este entonces querían eso, se fijaban en la ropa, en lo de afuera, las manitos, que no me vean, si me ven, ¿qué van a decir los demás? Y nosotros los cristianos no estamos preocupándonos, ¿verdad?, por lo que dicen los hombres, nos preocupamos qué dice Dios de mí. Y esa es mi idea, ver cómo Dios me dice a mí cómo vivo, cómo, viendo la Biblia. Muchas veces oramos, Señor, quiero que me hables. Bueno, abrí la Biblia y Dios te va a hablar, es bien fácil. Entonces uno de los también principales de estos fariseos era Nicodemo. ¿Se acuerdan que fue de noche, el Señor habla con él? Bueno, Nicodemo era un maestro de maestros, pero no era salvo. Entonces se preocupaban por ser doctores de la ley, más estudio, más y más y más, pero no vivían lo que estudiaban. Entonces muchas veces vemos hoy en día cristianos de años dentro de una iglesia estudiando y estudiando y estudiando,
y lo único que han hecho es amontonar conocimiento, y la Biblia dice que el conocimiento envanece, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento que Dios te da, ¿para qué es? Para que lo comparta con los demás, para que tú lo vivas, para que yo lo viva, pero compartirlo con los demás. Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. No se olviden del domingo, si Dios lo permite, vamos a estar en el mediodía, de tarde, también hablando de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. No está hablando de toda la armadura. No es que, bueno, agarrá la Biblia y deja el casco y deja esto. No, toda. El cristiano está preparado ¿para qué? Para combatir las acechanzas del enemigo. ¿Qué hace el enemigo? Trae maldad, trae disensión, trae lo mismo que le pasó al Señor cuando fue tentado. Vino Satanás y quiso tentar al creador de este libro, y hasta usó la Biblia para tentarlo al Señor. Entonces nosotros tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios para estar firmes en la fe, firmes en este libro contra la acechanza del diablo. Y es la única manera de poder ser cristianos victoriosos. ¿Cómo? Estar firme, toda la armadura de Dios. Cuando hay un problema, viene Satanás con un problema, nosotros no nos desesperamos, no salimos. ¡Ay, qué horrible! ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice Mengano? ¿Y qué dice Sultano? Yo voy a seguir a aquel, yo voy a seguir al otro. Hermanos, tenemos la Biblia. Si tenemos la Biblia, bueno, vamos a buscar lo que dice la Biblia. Es bien fácil, vamos a lo que dice la Biblia, y la Biblia tiene nos contesta todas las preguntas que queramos. Pero tenemos que ser cristianos bíblicos. Obviamente que muchas veces cuando tomamos decisiones van a doler, muchas veces van a doler a las personas que nos quieren, va a doler cuando tomamos decisiones bíblicas, va a doler lo que opinan otras personas. Pero bueno, mi pensamiento es que Cristo murió por mí. Entonces mi deber es mi obediencia a Él y vivir este libro. Entonces, estar firme para la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha no es con personas, nuestra lucha son contra los demonios, es lo que tienen las personas dentro. Y esto es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Satanás está metido dentro de la iglesia. Y Satanás, cuando está dividiendo la iglesia, es cuando Satanás está ganando. Cuando Satanás me divide a mí de Dios, es porque Satanás está ganando en mí. Cuando mi familia se abre y hay disensión, es porque Satanás está ganando ahí. Porque yo no estoy firme. Tiene que haber un hombre firme, ¿verdad? Tanto en un hogar como en la iglesia también, ¿verdad? Tienen que haber hombres firmes en sus convicciones en este libro. Estad pues firme cuando viene la acechanza del diablo. ¿Para qué? Para cuando vengan las pruebas, salir victorioso. Bueno, Dios no nos dice, bueno, cuando quieran ustedes se ponen la armadura. No, vestidos, ya tienen que vestirse, ya está preparado, porque el enemigo dice que es como un león. Anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al más débil, aquel que no está firme, aquel que está flojo, ¿verdad? Y ahí es donde viene el enemigo y lo devora, lo confunde, y hace que esa persona débil en la fe peque más y se aleje más de Dios. Entonces, ¿por qué hacemos los estudios bíblicos? ¿Para qué? Para estar firmes, para estar firmes en la palabra de Dios, para cuando vengan los problemas, nosotros saber cómo responder bíblicamente. Entonces, no debemos pensar, ¿verdad?, que somos mejores que nadie, ni nada, simplemente somos servidores de Dios, el cual somos aquellos que Dios ha elegido para representarlo a Él aquí en la tierra. Entonces, ¿a qué estamos representando? A Dios, uniendo, predicando su palabra, estamos representando a Dios, amándolo a Él, amando a mi hermano, o estamos representando al enemigo, el que está abriendo, el que está abriendo disensiones, maldades. Después lo vamos a ver más adelante lo que dice Romanos. Pero bueno, ¿a qué estamos nosotros colaborando? ¿A la maldad o al bien? Entonces, debemos criticarnos, sí, a través de la palabra de Dios. Cada uno individualmente se tiene que criticar y analizar delante de Dios.
a ver qué dice Dios de mí, no qué dice ni mi esposa, ni mi hijo, ni el pastor de mí, sino qué dice Dios de mí, qué dice Dios de mí. Yo estoy para agradar a Dios, no a los hombres. Santiago, capítulo 3, y acá es un problema grande, ¿verdad?, que habla de la lengua, y lamentablemente, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que la lengua es un fuego. Versículo 6, capítulo 3, versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflamada, la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de ave y serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, o sea, ninguno, todos tenemos problemas. No decir, ay, aquel como habla, aquel. No, todos. Porque la Biblia dice ningún hombre. Y si la Biblia dice ningún hombre, todos tenemos problemas, ¿verdad? Puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos al hombre, que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Bueno, tu boca está colaborando para que el reino de Dios se extienda, o estás colaborando para traer maldad, para traer disensión, para traer herejías contra la palabra de Dios, contra la familia espiritual. Entonces, la lengua es un problema, ¿verdad? Uno decía, bueno, el que habla mucho peca mucho, el que habla poco peca poco, ¿verdad? Y bueno, Dios nos manda, la verdad que por algo Dios nos dio 2 orejas. ¿Para qué? Para que oigamos doble que lo que hablamos. Tenemos una boca sola y no la podemos dominar. Entonces, tenemos el enemigo dentro de nosotros, que es nuestra lengua, ¿tá? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué dice la Escritura de que tiene que salir de nuestra boca? Himnos, cánticos espirituales, salmos. Bueno, tenemos que ser de bendición. Y esto es lo que dice nuestro Padre en la Biblia: ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. El cristiano busca la perfección. Entonces el cristiano, cuando viene alguien con un chusmerío, el cristiano tiene que, ¿verdad?, abrir los ganchos. ¿Por qué? Porque esa palabra, chusmerío, sabemos que es pecado. ¿Y es para qué? Para dividir. Cuando viene alguien con algo, ¿viste lo que pasó? Que obviamente que nosotros muchas veces decimos, está, o muchas veces no escuchar, ¿verdad? Mirar, no escuchar, pero no llevar atadero al chusmerío. ¿Por qué? Porque eso hace el enemigo. Trae chusmerío para que el cuerpo, para que haya divisiones, para que no estemos peleando, para que no nos enfrentemos, para que haya murmuraciones, para que haya disensión entre los hermanos. Cuando viene el chusmerío contra mis hijos, muchas veces también lo mismo. Eso trae disensión entre mis hijos, porque me contaron, me dijeron, y ahí se forma, ¿verdad?, una maldad donde está reinando Satanás y donde está ganando. Nosotros tenemos que ser astutos, ¿verdad? Nosotros tenemos, cuando viene alguien y me dice, viste que tal cosa, yo como cristiano tengo que ir a hablar con esa persona, verla y hablar con ella, y ver, ¿verdad? Dios me va a mostrar las cosas, orar obviamente, y Dios me va a mostrar lo que es correcto, cómo está haciendo esa persona, si está bien y si está mal. Pero no podemos guiarnos por chumerío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso hace el enemigo. El enemigo actúa con maldad. ¿Para qué? Para que haya división. División en mi vida contra Cristo, división en mi familia y división en mi iglesia. Para que el Espíritu Santo no esté reinando, sino que los demonios estén ganando. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Estamos colaborando para los demonios o estamos colaborando para Dios? ¿Qué es nuestra vida? ¿Para qué usamos nuestra boca? ¿Para bendición o para maldición? Debemos analizarnos, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Romanos 1:29. Y miramos maldad, el mundo está lleno de injusticia y está lleno de maldad, llenos de envidia. El mundo está lleno de envidia, sí, y lo vemos a diario, ¿verdad? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué el ser humano se mata uno al otro? Porque se envidian, ¿verdad? Este es mejor que yo, le voy a pisar la cabeza. Este lo voy a matar. ¿Por qué? Porque hay envidia. Y así actúa el mundo. Y lo vemos a diario, lo vemos en las noticias, lo vemos.
Y vemos que muchas veces hasta los mismos gobernantes dicen, no, le tenemos que sacar a la persona que tiene plata, a la persona que trabajó y tiene mucho dinero, hay que sacarle para darle a aquel que no hace nada. ¿Verdad que es así? ¿Qué es eso? Le vamos a sacar a una persona que tiene para darle a aquel que no quiere trabajar, no quiere vivir. Bueno, muchas veces también lo vemos a diario, Hay envidia. Proverbios, capítulo 3, escrito por Salomón, uno de los hombres más sabios, sin ser el Señor Jesucristo, fue el hombre más sabio que ha existido. Y dice Proverbios, capítulo 3, acuérdense que Proverbios es un libro, es un padre que le habla al hijo. Un padre que le habla al hijo. Bueno, y lo tenemos que tomar como que nuestro Padre Celestial nos está hablando a nosotros. Proverbios capítulo 3, versículo 31 al 32. No envidies al hombre injusto. O sea, no envidies a los mundanos. No envidies lo que hace el mundo. No lo envidies. Ni escoja ninguno de sus caminos. ¿Verdad? Porque dice, ¿cómo hace este para hacer así? Yo voy a hacer lo mismo. Y muchas veces estamos pecando contra Dios. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Bien, bueno, Dios tiene su comunión íntima con los justos. ¿Cuáles son los justos? Los que viven este libro, los que tienen a Cristo en su corazón y viven la justicia de Dios, buscan la justicia de Dios. Esa es la comunión que tiene Dios con sus hijos, la comunión íntima. No con aquellos que dicen que son sus hijos y están buscando las cosas del mundo para satisfacer su carne. La persona envidiosa es una persona que no está en desacuerdo con Dios mismo, no está conforme con lo que Dios le da. No es una persona agradecida, porque si fuera agradecido no estaría envidiando y quiero tener esto y aquel tiene, bueno, yo sí, si aquel tiene, yo también tengo que tener. Y así actúa el mundo. Y lamentablemente llamados cristianos actúan así. Entonces debemos analizar. Eclesiastés, también escrito por Salomón, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta ¿qué? La envidia del hombre ¿contra quién? Contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto no puede haber en la vida de un cristiano, envidia. ¿Por qué? Porque a mí Dios me manda a amar a mi prójimo, no envidiarlo. Si yo amo a mi prójimo, ¿qué voy a hacer? Lo mejor para él. Si yo tengo algo, si Dios me dio algo a mí, ¿es para qué? Para ayudar a mi prójimo. Cuando Dios me da algo a mí, Dios me bendice. Si yo soy hijo de Dios, yo estoy para bendecir a los demás. Yo, así como Dios bendice, sus hijos, representantes de Cristo, bendicen a los demás. No podemos decir, yo soy cristiano y esto es mío, esto es mío, esto es mío. No, hermano. Si Dios te da algo es para que tú lo compartas, para la gloria de Él. Todo lo que tenemos los cristianos, ¿para qué es? Para glorificar a Dios. Todo tiene que glorificar a Dios, todo. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre para que le glorificara. El mundo no le quiso glorificar, por eso el mundo tiene la ira de Dios. Pero los cristianos, los que murió Cristo por ellos, tienen que glorificar a Dios. Porque para eso está. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo. Cuando uno trabaja, lo hace para la gloria de Dios. Cuando uno habla, lo hace para la gloria de Dios. Cuando uno tiene algo, lo tiene y lo usa para la gloria de Dios. Porque estamos para eso, para bendecir. Y bien, Gálatas capítulo 5. Gálatas, una iglesia también muy rebelde al Señor, y Pablo tiene que ser duro con ellos. Pablo tiene que ser duro, y muchas veces también a Pablo no le querían porque Pablo decía las cosas como son. Y a veces no gusta decir las cosas como son. Hay que a veces arreglarlas para no ofender. Pablo se paraba y decía, estos pecados, y ustedes son unos herejes, están blasfemando contra Dios. Y tal, lo siento mucho, si no me quieren a mí, yo tengo que traer el mensaje de Cristo. Bueno, nosotros traemos el mensaje de Cristo, su palabra. Gálatas 5, 21. Y está hablando de las obras de la carne. Envidias, homicidios. En primera plana acá el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No vas al cielo. Si tú eres una persona que vives envidiando,
envidiando a uno, envidiando a aquel, envidiando al hermano, envidiando a esto, bueno, no vas a entrar al reino de los cielos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y esto está escrito para la iglesia. Porque vos decís, bueno, pero vos estás sacando un texto fuera de contexto porque eso es para el mundo. No, hermano, esto es la iglesia de Gálatas. La iglesia de Gálatas estaba pasando lo mismo. Había envidias entre los hermanos. Y Pablo tiene que ser muy constante. Y hoy en día tenemos que ser constantes con el pecado. Esto es pecado. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Bien sencillo. Entonces, debemos analizar nuestras vidas y ser cristianos bíblicos. Cristo va a venir a buscar una iglesia bíblica. Cristianos bíblicos. Cristianos que odian el pecado como Él odia el pecado. Entonces debemos juntarnos aquellos que amamos la santidad. ¿Para qué? Para que juntos poder tener un cuerpo de Cristo limpio, para poder vivir para su gloria. Primera de Corintios, capítulo 3, otra iglesia también muy rebelde a Dios, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Le está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia. A una iglesia, ¿qué le estaba pasando a esta iglesia? Bueno, dice, le di beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. Pues, bueno, ¿cómo hay carnalidad entre la iglesia? Sí, hay carnalidad entre la iglesia, acá pasó y está pasando hoy en día también. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Muchas veces las iglesias están comportando como se comporta el mundo, ¿verdad? ¿Y por qué la iglesia no crece? Ay, hermano, no sé por qué la iglesia no crece y no se convierte en nadie. ¿Y por qué hay pecado? Porque entre los hermanos hay carnalidad, porque hay celos, hay contiendas, hay divisiones, y que no crece, no madura. Son esos niños que están en jardinera, papá, aquel me cinchó el pelo, y aquel me mira feo, y aquel dijo tal cosa, y aquel me sacó la lengua. Y lamentablemente yo a veces miro y uno se ríe, a la vez llora, ¿no? Porque no puede creer la mundanalidad que hay dentro de la iglesia, ¿verdad? Nos estamos comportando, en vez de comportarnos, estar esperando a Cristo, lo estamos comportando como niños. Aquel dijo tal cosa, aquel dijo tal otra, aquel me miró feo, aquel... No, hermanos, porque si no, no vamos a crecer, no podemos crecer así. ¿Cómo crecemos? Estudiando la Escritura y obedeciendo la Escritura, no estar mirando a los costados. Entonces, vuelvo a lo mismo, el diablo está para destruir. Los deseos carnales dentro de mi vida están para destruir mi vida. Los deseos carnales dentro de mi hogar, de mi matrimonio, están para destruir mi matrimonio y mi hogar. Los deseos carnales dentro de una iglesia están para destruir y dividir la iglesia. Es bien sencillo, hermano. Eso que me afecta a mí, me va a afectar a mis hijos, a mi esposa, a mi hogar, a mi lugar donde yo me congrego, donde yo estoy, voy a afectar. ¿Por qué no me aceptan como soy? ¿Por qué donde voy hay problema? Porque tú eres el problema. No son los demás, eres tú que llevas el problema donde estás, donde vas. Entonces, busquemos ser representantes verdaderos de Cristo y no representantes del mundo. Primera de Pedro, seguimos hablando de la envidia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Desechando, el cristiano, no, esto no comparto, esto no lo hago, ¿tá? Esto no lo quiero. El cristiano tiene que desechar. Pedro, a través del Espíritu Santo, está dando una orden: deséchalo. Pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué hay que desear el cristiano? El versículo 2 dice. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Como niño recién nacido, tiene que desear la leche, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, o sea, la leche pura de la palabra de Dios, así como está, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, ¿tú quieres crecer? Yo quiero crecer. Pienso que cada cristiano quiere crecer, tiene hambre y sed de Dios, ¿verdad? Entonces Pedro dice, bueno, tienes que desechar lo otro. ¿Tú quieres crecer? Bueno, en tu vida no tiene que haber maldad, no tiene que haber engaño, no tiene que ser hipócrita, no tiene que envidiar a nadie, ¿está? Sino desear la palabra de Dios. Y a veces vemos, ¿verdad? El mundo
sacan programas y bueno, ponen un programa chusmerío de tal cosa y la gente, vamos a mirar y tuvimos tanto rating de gente mirándonos y tenemos tantos seguidores en Facebook, seguidores acá, seguidores allá. ¿Por qué? Porque siguen la maldad, ¿verdad? Y muchas veces el cristiano también está siguiendo esas cosas. Ponemos un versículo bíblico, ponemos un mensaje en las redes sociales y son 3, 2, 1 que le pone me gusta, que lo mira, que lo lee. ¿Por qué? Porque no están pendientes de este libro, no están pendientes del mensaje, están pendientes del mundo. Y así, si estamos pendientes del mundo, no vamos a crecer. Lo que vamos a ver, más lo que va a haber en mi vida, en mi casa, van a ser llenos de mundanos. Lo que va a haber en mi iglesia lleno de mundanos. ¿Por qué? Porque no hay personas que deseen este libro, sino personas que se guían por, en vez de desechar la maldad, traen la maldad para adentro. Y el engaño, la hipocresía, ¿verdad? No pasa nada, somos todos hermanos, vamos a amarnos. Sí, está todo bien, vamos a amarnos. No, no está todo bien, porque en mi vida tiene que no haber las cosas de la carne para que el cuerpo de Cristo crezca, para que yo crecer. Para yo crecer tengo que ir a un lugar donde prediquen la sana doctrina, un lugar donde busquen la santidad. Sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué tengo que desear yo como cristiano? Santidad. Y obviamente que hay gente que no le va a gustar que uno desee la santidad. Pero bueno, lo siento mucho, yo tengo que obedecer a Dios. Muchas veces tengo que... muchas veces uno como padre tiene que disciplinar a su hijo, ¿verdad? Y una vez hasta llora por disciplinar a su hijo y ese hijo se enoja, ¿verdad? Y lo miramos y te mira con ese dolor porque no entiende, ¿verdad? Y muchas veces dice, uno parece que quiera, y le pegué o con la varita le... ¡Qué horrible! Este niño me va a odiar. Este niño cuando sea grande me va a mirar feo. Yo tengo que obedecer este libro. Yo prefiero que mi hijo me mire así feo hoy y mañana que sea un hombre de Dios, porque fue criado en base a este libro, no criado en base de sentimientos, de capaz que pobrecito, y que mi hijito querido. No, hermano, si yo amo a mi hijo lo tengo que disciplinar. Y si tú amas a tu hermano y ves que tu hermano está mal, tienes que llamarlo, como dice la palabra de Dios, hablar con él. Y si tu hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero con sentimientos y con hipocresía y falsedades no ganamos a las almas. Porque Dios no trabaja así. Dios trabaja con la verdad. Santiago capítulo 3, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, la Biblia es clara. No hay no hay para agregarle nada ni quitarle nada, ¿verdad? Porque la Biblia es bien clara. Cuando hay envidia, bueno, hay toda obra perversa. Versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. Entonces, ¿qué hay en nuestra vida? ¿Qué tenemos en nuestra vida? ¿Tenemos esa sabiduría mundana? ¿Estamos trayendo el mundo dentro de la iglesia o estamos trayendo la santidad? Pelear por este libro. Homicidios. Vamos a Romanos. Romanos 1:29 y miramos maldad, lleno de envidias, y ahora nos toca homicidios. Homicidios, bueno, sí, el mundo lo hace. Claro, sí, vemos todos los días que se matan gente, hay guerras, sí, las personas en el mundo se matan, pero yo no mataba a nadie. Yo soy cristiano y no he matado a nadie. Mirá, amo a mis hermanos. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia, porque si yo le digo lo que yo siento y lo que yo pienso, no tiene valor delante de Dios, ¿verdad? Y ustedes no están para escucharme lo que yo pienso, ni lo que yo hice o lo que yo voy a hacer, sino lo que dice Dios. Mateo 5, 21 al 24. Y el Señor Jesucristo es tan específico y tan claro. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bien clarito, ¿verdad? Está hablando de la ley. Pero yo os digo, el Señor Jesucristo dijo, pero yo os digo, profundiza más la palabra de Dios, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, tonto, necio, cabeza hueca,
a un hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Es bien claro, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, yo no mataba a nadie, pero muchas veces, ¿cuántas veces uno se enoja? ¿Verdad? ¿Cuántas veces uno, nuestra mente, y ahí tenemos que darle la razón siempre a la palabra de Dios, la Biblia dice que nuestro corazón y nuestra mente es lo más perverso y lo más malo que hay. Cuando una persona dice, guíate por tus sentimientos, ¿qué dicta tu corazón? Guíate por lo que vos sentís. Si tu corazón lo dice, hacelo. No, hermano, porque es todo contrario a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que tu corazón y el mío es lo más perverso que hay. Tenemos que guiarnos por la Biblia, ¿verdad? Y si la Biblia dice, bueno, capaz que un día te enojaste con un hermano, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Versículo 23. Por tanto, si traes ofrendas al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si tú tienes un problema con un hermano, si tú tienes una disensión con un hermano, has discutido, has tenido problemas y estás sirviendo a Dios, delante de Dios no tiene nada de valor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú te reconcilies con tu hermano, que Dios quiere lo primero que ames a tu hermano, que busques a tu hermano y estés junto con tu hermano, junto con Dios y junto con los hermanos, para poder así estar sirviendo adecuadamente como Dios quiere que sirvas. Muchas veces escucho personas decir, no, lo principal es servir a Dios, y si hay que servir. Pero ¿cómo hay que servir? En el libro de los Hechos, que es el fundamento de una iglesia hoy en día, y la iglesia tiene que estar fundada por el libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos dice que los apóstoles no daban abasto. Tenían que enseñar la palabra, tenían que servir las mesas, tenían que visitar las viudas. No damos abasto. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Se paró Pedro y dijo, bueno, voy yo porque soy el encargado acá, soy el cabeza acá y bueno, voy a elegir 5 o 6 acá que elegirlo. No. Los discípulos dijeron a los hermanos, a la iglesia le dijeron, elijan ustedes, hombres llenos del Espíritu Santo, temerosos de Dios, para servir las mesas y hacer las visitaciones. Elija la iglesia. ¿Ah? Nadie se paró a decir, no, yo tengo más años, yo estuve al lado del Señor Jesús y yo tengo 60, 70 años dentro de la iglesia al lado de Cristo. No, fue la iglesia que decidió. Las decisiones de la iglesia la toma la iglesia. Es bíblico, hermano. Entonces, ¿queremos una iglesia bíblica? Tomemos decisiones bíblicas. Entonces, ¿cómo tiene que servir una persona a Dios? Llena del Espíritu Santo, temerosa de Dios, ¿verdad? Y tiene que tener comunión con los hermanos. ¿Cómo una persona que no tiene comunión con los hermanos, tiene problemas por todos lados, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas en la casa, tiene problemas en la iglesia, va a estar sirviendo en la iglesia? No puede estar sirviendo en la iglesia, porque no es bíblico, hermano. Y si no es bíblico, no es de Dios. Entonces, debemos analizar nuestras vidas. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo estoy yo con mis hermanos? ¿Estoy bien con mis hermanos? ¿Cómo puedo yo ir y tomar la cena del Señor estando mal con mis hermanos? ¿Cómo puedo yo estar evangelizando, hablando de Cristo si yo no estoy bien con mis hermanos? Es algo para analizarlo, ¿verdad? Analizarlo. Primera de Juan, capítulo 3. Pero lo importante, ¿verdad?, de cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos y tratar de pensar y decir, tengo que ser bíblico. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la Biblia de aquello? Y ser cristianos bíblicos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 al 16. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. Ya ahí Dios te está diciendo que eres un homicida. Si estás peleado con tu hermano, eres un homicida. El que no ama a su hermano, permanece ¿en qué? En muerte. Por más que prediques, seas el mejor predicador, el mejor evangelista, lo mejor de los cristianos, pero si no estás amando a tu hermano, no estás reconciliado con tu hermano, y en vez de estar junto con tu hermano, lo estás aborreciendo, lo estás separando, muchas veces está pasando también dentro de la iglesia hacer excepciones, ¿verdad? Este hermano sí, porque hace lo que yo quiero. Este hermano no, porque este hermano es bíblico y es rebelde. No, este no. Me voy a buscar a ustedes porque hacen lo que yo quiero.
¿Qué es eso? Acepción de persona. Y acepción de persona es pecado. Dios viene a buscar un cristiano limpio, no con pecado. En esto hemos conocido el amor, versículo 16. Bueno, ¿cuál es el amor? En esto hemos conocido el amor. Primera de Juan está escrito para los cristianos que dudan de su salvación. Yo llevé un estudio bíblico en los días de oración, los viernes, todo Primera de Juan, ¿verdad? Para estar firme y certeza de nuestra salvación. Entonces, lean Primera de Juan aquellos que dudan de su salvación, lean. Y si hacen lo que dice Primera de Juan, son salvos, si no, no son salvos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él, el Señor puso la vida de Él por mí. Bien, gloria a Dios, y alabamos a Cristo, qué bueno, sí. Pero también el versículo sigue, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Los hermanos que me caen bien, dice acá, por los hermanos que hacen lo que yo quiero, por los hermanos que están haciendo lo que yo les digo, por todos. Entonces, tenemos que ser bíblicos, por todos los hermanos. ¿Tú estás dispuesto a morir por tu hermano? ¿Estamos dispuestos a morir por los hermanos? ¿Por aquello difícil de tratar? ¿Estamos dispuestos? Digo, estoy hablando por hermanos. La Biblia dice hermanos, no mundanos. Porque hay que apartar, ¿verdad? No podemos tolerar el pecado. Cuando hay pecado hay división, obviamente, hay que combatir el pecado. No combatir a la persona, sino combatir el pecado. Pero el Señor Jesucristo nos dio ejemplo, que Él murió. Yo era enemigo de Él, yo lo odiaba. Yo fui uno que lo insultaba, fui uno que me reía de Jesús. Era uno que agarré el clavo y el martillo y le clavé la mano a Jesús. Era uno que también que le cinché la barba a Jesús, lo escupí. Y hoy en día me salvó. Yo era enemigo de Él y Cristo me salvó. ¿Para qué? Para yo demostrar el amor que tiene Cristo hacia mí, esa paciencia que tiene Cristo hacia mí, yo tengo que demostrarlo a los hermanos. Entonces debemos demostrar el amor. El Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos y lo iban a traicionar. ¿Tá? Muchas veces nosotros estamos sirviendo a gente y sabemos que nos van a traicionar. Sabemos que nos van a traicionar. Pero bueno, el Señor lo hizo, nosotros tenemos que servirlo. Servir a los hermanos, aquellos difíciles de soportar y también aquellos que sabemos que nos van a traicionar. ¿Para qué? Para demostrar que somos hijos de Dios. Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6. Me gusta mirar la Biblia porque es el apoyo, ¿verdad?, del cristiano y es donde uno cree y donde uno se afirma que es la verdad. Creemos que es la verdad. Por eso la predicamos y por eso la creemos y tratamos de vivirla día a día. Proverbios 6, versículo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ahora, bueno, hay que servir a Dios, gloria a Dios, sí, hay que servir a Dios. Pero bueno, primeramente analízate tú y con Dios, si estoy bien con Dios. Hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, dice. Los ojos altivos, ¿está? Aquellos que son orgullosos, aquellos que se creen superiores a los demás, aquellos que cometen un pecado y dicen, no, la culpa de aquel, que venga él, ¿no? Bueno, la lengua mentirosa, cuando permitimos la mentira en nuestras vidas, cuando permitimos la mentira en nuestro hogar, cuando permitimos la mentira en la iglesia, bueno, Dios te está abominando, ¿ah? Dios está abominando esas cosas. La mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre ¿qué? Entre los hermanos. Entonces, ¿es lindo servir a Cristo? Claro que es lindo. ¿Es lindo servir a Dios? Precioso, sí. Pero hay que servirlo como dice la palabra de Dios. Capaz que si yo estoy sirviendo, estoy cantando, estoy haciendo 1000 cosas para Dios, predicando en la calle o donde sea, pero si yo estoy haciendo estas cosas, hermano o amigo o amiga querido, tienes la ira de Dios sobre ti, porque Dios dice que aborrece estas cosas. ¿Tá? Entonces debemos primeramente de servir a Dios, analizar, ¿verdad? Y ver cómo estoy sirviendo a Dios. Soy un homicida envidiando a mis hermanos, maldiciendo a mis hermanos, haciendo mal a mis hermanos,
riéndome de mis hermanos, riéndome de las debilidades de mis hermanos, riéndome si son gordos, si son flacos, si son altos, si son petizos. ¿Qué estamos haciendo? Jesús nos aceptó así como somos. ¿Por qué yo tengo que criticar a mi hermano y reírme de mis hermanos? ¿Ah? Si tú eres más, si tú te crees más espiritual, fortalece a los que no son tan espirituales. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, una iglesia cristiana crece cuando toman este libro en serio, cuando toman a Dios en serio, no cuando toman una religión a un hombre o siguen un hombre. Caín mató a su hermano, ¿por qué? Porque las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas. ¿Por qué eran malas? Porque Caín quería agradar a Dios de acuerdo a lo que él quería. Y ahí es donde vinieron las religiones, del pensamiento de Caín. Cada religión agrada a Dios de acuerdo a lo que ellos quieren. Abel obedecía a Dios de acuerdo a este libro, de acuerdo a lo que Dios quería. ¿Qué pasó? Caín se llenó de orgullo, de maldad y de homicidio y fue y lo mató a su hermano. ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿El trabajo de Caín o el trabajo de Abel? Entonces es algo para analizarnos, ¿verdad? Analizarnos y ver a quién estamos representando. Hermanos, hay gente que no quiere ir a la iglesia porque ve a llamados cristianos viviendo como mundanos. Ve cristianos, llamados cristianos, que sirven y están ahí al golpe del carro, pero sus vidas son una vida de mundanos, viven peor que los mundanos. Y el mundo muchas veces dice, no, yo no voy a ir porque está fulano, está fulana, yo no puedo ir ahí, porque hacen esto, hacen aquello. Entonces, ¿queremos agradar a Dios así? No, tenemos que agradar a Dios como dice la palabra de Dios. Tenemos que servir a Dios como dice la palabra de Dios. Tenemos que hacer los sacrificios a Dios, los servicios a Dios. Primero arregla tus cuentas con tu hermano y después sirve a Dios tranquilamente. Dios te aprueba. Pero si no, si sigues con los ojos altivos, sigues lleno de orgullo, si sigues permitiendo mentiras en tu vida, llevando mentiras, desparramando mentiras, si sigues pensando en pensamientos inicuos, pensamientos de maldad, si tu corazón está volcado a la maldad en vez de la santidad, si tus pies corren hacia el mal en vez de hacia el bien, a obedecer este libro, si no estás obedeciendo a los hombres, obedeciendo sus pensamientos, obedeciendo lo que el mundo quiere, bueno, ¿eres un testigo falso que habla mentira? ¿Repites mentiras de otro? Y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, el versículo 16 dice que Dios te está aborreciendo. Yo lo que busco es la bendición de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No tengo que hacer esto, ¿verdad? Es algo bien sencillo. Entonces, hermanos, debemos pensar, nuestro servicio es al Señor. Él murió por mí. Cuando esté delante de Él, que Él me llame, venga a buscarme, no va a venir ni mi esposa, ni mi hijo, ni papito, ni el abuelito, ni el pastorcito. No va a venir nadie, soy yo delante de Dios. Entonces, hermano, ten temor de Dios, no de los hombres. Es Él que te va a juzgar a través de este libro. Si eres cristiano, ¿verdad? Si eres cristiano, Dios te va a juzgar. Si no eres cristiano, arrepiéntete, cree en el Evangelio, porque tiene la ira de Dios, como tiene el mundo, sobre tu vida. Entonces, tenemos que estar mirando, sí, el mundo cómo vive, pero tengo que estar mirando yo cómo vivo yo. Si mi vida está llena de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, lleno de envidia, estoy lleno de homicidio, tengo la ira de Dios sobre mí, me voy al infierno. Lo dice el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte, de condenación. Entonces, analicémonos. Es simplemente eso, dejar el orgullo de lado y decir, como yo digo todos los días a mi Dios, Señor, perdóname, soy un pecador, soy malo. ¿Por qué? Porque no obedezco todo tu palabra, la quiero obedecer, pero es una lucha constante que tengo contra mi vida y la palabra de Dios. Y va a ganar a cuál alimente más. Si yo alimento más mi espíritu, va a ganar mi espíritu. Si alimento más la carne, las cosas del mundo, va a ganar mi carne. Entonces, hermano, para eso el estudio bíblico, para que nos analicemos y no seamos esos niños como jardín de infantes que se están peleando unos a otros,
sino que nos amemos los unos a los otros, que nos ayudemos y nos guardemos unos a los otros. Esa es la tarea de la iglesia y la tarea de cada cristiano, porque para eso nos eligió Cristo, para unir. Satanás está para desunir, los cristianos estamos para unir. Vamos a orar. Agradecido, Señor, oh Dios, por tu palabra que es tan clara, Señor, y Padre, obviamente que muchas veces tu palabra es dura. Señor, que podamos asimilar esa espada que penetra en nuestra vida, que nos trata y que nos quebranta y que nos humilla y nos hace ver nuestros errores. Nos hace ver, Señor Dios, nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Padre, y nos hace ver cuánto me falta a mí ser ese cristiano perfecto y estar a la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Ayúdame, Padre, porque necesito que aumente mi fe, mi confianza en tu palabra, y ayúdame a ser un hombre bíblico, un hombre que te ama, un hombre que quiera obedecerte, que esté para aportar, para ayudar, para colaborar, para amar, no para destruir. Señor Dios, úsame para tu gloria. Gracias por tu palabra, Señor, y síguenos hablando. Y Padre, este mensaje no termina aquí, sino que lo tomemos por obra, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, lo espero el domingo, si Dios quiere, y vamos a hablar de Efesios. Bendiciones.